Buenas noches, comunidad. Les mando este audio porque llevo tiempo escuchando los relatos que comparten aquí, y siempre sentí que este lugar era el único donde podía decir lo que me pasó sin tener que justificarme o explicar de más. Porque hay experiencias que no se viven para convencer a nadie, sino para cargarlas en silencio. No soy trailero ni chofer. Mi trabajo era otro muy distinto. Yo fui velador nocturno durante varios años en un fraccionamiento a medio construir, de esos que empiezan con promesas y se quedan a medias, rodeados de monte, lotes vacíos y calles sin nombre. Entraba siempre de noche, salía al amanecer, y con el tiempo uno se acostumbra a los ruidos, a las sombras, a los animales, incluso al silencio pesado que se forma cuando no hay nadie más despierto. Aquella noche no era distinta a las demás. El cielo estaba despejado, el aire fresco, y yo había hecho ya el primer recorrido sin novedad, caminando despacio, con la linterna apagada para no gastar pila, guiándome más por costumbre que por vista. El fraccionamiento estaba casi vacío, solo unas cuantas casas habitadas. El resto eran estructuras grises, sin puertas ni ventanas, como cajas abiertas esperando algo que nunca llegó. Fue cerca de la 1 de la madrugada cuando escuché un chapoteo a lo lejos, proveniente de la zona baja, donde se había formado un pequeño cuerpo de agua por las lluvias pasadas, algo así como un estanque improvisado entre la maleza. No le di importancia al principio, porque ahí suelen caer animales, perros, incluso gente borracha que se mete a nadar sin pensar. Así que caminé hacia allá solo para asegurarme de que no hubiera nadie en peligro. Mientras me acercaba, el aire empezó a cambiar. Se sentía más frío, más húmedo, como si el agua respirara, y cada paso que daba hacía que el sonido del chapoteo se escuchara más claro, más lento, más pesado. Cuando llegué al borde del estanque, iluminé con la linterna y vi a un hombre parado dentro del agua hasta la cintura, completamente quieto, con la cabeza agachada y los brazos colgando, como si estuviera agotado. Le hablé con voz firme, preguntándole si estaba bien, si necesitaba ayuda para salir, porque no era normal que alguien estuviera ahí a esas horas, y menos sin moverse. No respondió, pero levantó lentamente el rostro, y fue entonces cuando noté que su piel estaba demasiado pálida, hinchada, con los ojos vidriosos, como los de alguien que había pasado mucho tiempo bajo el agua. El olor me llegó unos segundos después, un olor fuerte, a humedad vieja, a agua estancada, a algo que no debería estar respirando, y sentí un nudo en la garganta que me obligó a tragar saliva varias veces. Me dijo, con una voz burbujeante, rota, que no podía salir solo, que llevaba mucho tiempo ahí abajo y que nadie lo había visto, que siempre pasaban cerca pero nunca miraban al agua. Mientras hablaba, noté que el nivel del agua no se movía, no hacía olas alrededor de su cuerpo, como si él no formara parte del estanque, como si solo estuviera colocado ahí. Le dije que iba a llamar a emergencias, que se quedara tranquilo, y cuando di un paso atrás para sacar el teléfono, el hombre extendió el brazo con una rapidez que no esperaba y agarró la orilla con fuerza. Sus dedos dejaron marcas negras en el concreto, húmedas, como si el agua misma se hubiera agarrado conmigo. Y en ese momento sentí un miedo profundo, silencioso, de esos que no te hacen correr, sino quedarte helado. Me dijo que no llamara a nadie, que solo necesitaba que alguien se quedara escuchándolo, que no se fuera, que no lo dejara otra vez solo. Le pregunté qué le había pasado y bajó la mirada, diciendo que se había caído ahí hacía años, cuando el lugar todavía estaba vacío, que gritó, que pidió ayuda, pero que nadie escuchó. Mientras hablaba, el agua comenzó a subir lentamente, no de forma natural, sino como si algo desde abajo lo estuviera jalando. Y su voz empezó a apagarse con cada palabra. Quise retroceder, pero mis pies no respondían. Sentía el suelo húmedo, resbaloso, como si el estanque se estuviera extendiendo hacia mí. El hombre me miró fijamente y me pidió que no olvidara que estuvo ahí, que alguien supiera que existió. Y entonces el agua lo cubrió por completo sin hacer ruido, sin salpicaduras, como si nunca hubiera estado.
Me quedé ahí varios minutos, apuntando la linterna al agua inmóvil, respirando rápido, tratando de entender qué acababa de pasar, hasta que el frío me obligó a moverme. Esa misma noche renuncié, no volví al fraccionamiento, y días después me enteré por vecinos que años atrás un velador había desaparecido ahí, que lo buscaron un tiempo, pero nunca encontraron el cuerpo. Desde entonces, cuando paso cerca de lugares con agua estancada, no me acerco, no miro demasiado, y sigo mi camino con respeto. No todo lo que se hunde se va, algunos solo esperan que alguien los escuche. Gracias por escucharme, comunidad. Cuídense mucho en las noches silenciosas, y si alguna vez el agua les habla, no se queden demasiado tiempo.